Pues hola a todos de nuevo, bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro evento Hacia una docencia extraordinaria. Soy Elizabeth Miras, codirectora de Extindra y profesora en UDIMA, la universidad con la que colaboramos en nuestro máster de neuroeducación, desarrollo personal y docencia positiva. Además de mentora educativa y madre en constante aprendizaje, quiero añadir esto en mi presentación, lo de madre en constante aprendizaje, por el tema que nos toca reflexionar con Yolanda y con Diego. Disciplina positiva, un mundo apasionante que me ha cambiado mi visión de la maternidad y de la familia, mi nivel de comprensión hacia mi hija y un salto cualitativo de cambio en mis relaciones personales. Estoy muy feliz de veros nuevamente en este espacio de crecimiento, de evolución, de descubrimiento como docente. Y yo no quiero empezar esta charla sin agradeceros, no solo yo, sino todo el equipo de Extintra, los numerosos mensajes y palabras de cariño, de valoración que hemos estado recibiendo a través de redes, de correos en estos días y, bueno, tras nuestro primer evento con Lourdes y con Manuel. Han sido mensajes francamente reconfortantes, motivadores y algo que es fundamental para todo este equipo humano, como somos nosotros tan implicados en estos cambios y que a veces también necesitamos ese reconocimiento, esas palmitas, esas palabras de aliento por vuestra parte, que nos transmitís normalmente y que nos hacen sentir que realmente todo lo que hemos montado, diseñado y creado en el día a día, tanto en nuestro máster como en otros servicios de Extintra, sí vale la pena, que lo estamos haciendo bien y que este es el camino en el que queremos estar y los cambios que queremos ver. Si el otro día hablamos de ver la educación de manera más auténtica y cercana a nuestros alumnos y desde el apoyo y el cariño, hoy toca reflexionar sobre cómo educar desde el respeto, desde el afecto y la firmeza. O en palabras de Marisa Moya, actuar e interactuar con nuestros alumnos desde el sentido común y la coherencia en la vida, y no solo en la vida, sino también en la educación y en las relaciones humanas. Muchos docentes que están con nosotros en nuestro programa de mentoring vienen al programa en muchas ocasiones porque no saben gestionar sus aulas sin acudir al grito, al castigo, a la amenaza, como una estrategia para imponer disciplina en su alumnado. Y es por eso que todo el equipo que ha creado este evento pensó que era fundamental dedicar un espacio a reflexionar sobre disciplina positiva, no como concepto, sino como llave clave para un cambio en nuestras clases y por ende en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Lejos de lo que muchos piensan cuando escuchan la palabra disciplina, ¿no? Pues que significa castigo, que algo estricto, límites con dureza, con una esencia negativa, es una palabra que deriva del latín discipulus y que lejos de ese concepto o esa creencia que podríamos tener, significa recibir una enseñanza del otro. Los centros escolares y los hogares, claro, deben ser entornos donde el amor y la comprensión nutran la individualidad de cada niño. Los niños van absorbiendo todo del medio y van construyendo esas creencias. Si les dice que es desordenado, que eres torpe, crecerá con esa convicción, o que no tiene una habilidad para pintar o para hacer algo, estaremos estigmatizando a esos niños para toda la vida. Hace falta que en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestra universidad, montemos, como dice Marisa Moya, un gimnasio de las cualidades que les deseamos. Y tenemos que entrenar sus músculos, los músculos de la tolerancia, del respeto, de la empatía, de la generosidad, del amor y del afecto. Los niños necesitan capacitación en recursos, y no solamente los niños, los jóvenes de secundaria, los adultos en la universidad, necesitan muchos recursos y eso se logra haciendo. Nunca es tarde para cambiar el foco, así que debemos revisar esa actitud que hemos tenido en el aula hasta ahora. Y tras esta charla tan interesante que nos van a ofrecer Yolanda y Diego, tendríamos que tomar conciencia para reparar y construir o reconstruir
todo eso. Así que sin más, voy a hacer la presentación de nuestros dos ponentes, compañeros, amigos y buenas personas, que hoy desde su experiencia, desde su conocimiento, nos van a traer a este encuentro grandes ideas y prácticas para disfrutarlas, no solo aquí, sino también en nuestras clases. Así que sin más voy a presentaros, ¿vale? Voy a leer vuestra bio. Yolanda, ¿empezamos por ti? Pues Yolanda, máster en neurociencia avanzada y posgraduada en neuroeducación, agregada a la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, la UB, especialista en trastornos del aprendizaje, de lo que también trataremos en este encuentro, en otros futuros, especialista en trastornos del aprendizaje, de la conducta y de los estados afectivos. Formadora especializada en neuroeducación aplicada a la práctica educativa y en comunicación positiva. Conferenciante en temáticas de gestión y educación emocional y experiencias de neuroaprendizaje. Esto es porque te hemos cortado la bio. Ay, madre, ahora tengo una responsabilidad. Digo, tengo que meter la tijera porque es que no me cabe todo esto, tantas cosas en el cartel. Pero es que lo mismo me pasó con Diego. Diego Villanueva, ¿qué puedo decir, Diego? Bueno, aparte de un gran innovador, es finalista de los premios de innovación educativa 2018 y 2019. Me doy cuenta de la cantidad de finalistas, de premiados que tenemos siempre en estos encuentros. Y profesor de primaria, sé que eres tutor también de primaria, sí. También tuvimos que cortar algunas cositas, y coordinador TIC, Google Educator y de Apple Teacher, consultor de innovación pedagógica en consultores y especialista en ABJ, aprendizaje basado en juegos, certificado en disciplina positiva en el aula. Así que no podíamos haber tenido dos mejores ponentes y acompañantes hoy en este encuentro. Es una excelencia tenerlos aquí, así que sin más os dejo la palabra y espero a todas las personas que estamos aquí que disfrutéis mucho, que participéis siempre que queráis. Lo dijimos en el otro encuentro y lo digo ahora, estáis en vuestra casa, somos muy cercanos y os pido por favor que si tenéis dudas o queréis comentar algo, lo hagáis con total tranquilidad. Así que os dejo la palabra. Bueno, y ahora es cuando nosotros apagamos ya porque la charla ya está hecha. Es maravilloso, vamos. Unas palabras preciosas. La verdad es que es un honor de estar con vosotros y compartir todos estos ratitos que se echan de menos. Se echa de menos un espacio docente en el que podamos hablar, juntarnos, compartir, y creo que es lo que más nos hace falta. Y siendo yo coordinador TIC, que se lo decía ayer a Yolanda que estuvimos hablando un rato, ¿no? Todo esto de que la tecnología nos acerca a los que están más lejos, pero nos aleja de los que están más cerca, es totalmente cierto, ¿no? O sea, al final todos nos metemos en una vorágine de cosas en el cole y vamos en el día a día y ni paramos y no nos paramos a compartir con los demás cositas que sabemos y que nos ayudarían el día a día. Es un placer estar con vosotros. Para mí tenemos que ser hermanos en una comunidad educativa, que es lo más bonito, compartir todo lo que tenemos y saber que todo esto es una evolución, que tenemos que seguir creciendo y que los niños esperan lo mejor de nosotros y nosotros vamos a dar lo mejor que tenemos. Y eso es lo más importante. No sé, yo, siguiendo la estela de Diego, estoy encantada de estar aquí. Creo que es un placer y un privilegio encontrar, como decía Diego, espacios para poder compartir, para poder preguntarnos, para poder pensar en espacios seguros. ¿Sabes aquello de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pues como un espacio seguro para construir. Entonces, un placer. Que estemos aquí significa que tenemos esa voluntad de aprendientes permanentes y de no perder esa curiosidad que teníamos de niño que nos arrastra a saber, a pensar, a mejorar, a acompañar mejor a nuestros alumnos. ¿Qué mejor espacio esta tarde que este, con todas estas características? Claro que sí. Y yo siempre empiezo así las charlas preguntando siempre a la gente el qué esperan de sus hijos, ¿no? ¿Qué quieren que sean de mayores?
Y creo que ninguno nos pondríamos a decir como primera opción ser arquitectos o ser albañiles o ser constructores o ser maestros, sino que sean sobre todo felices, que disfruten la vida y que sean las mejores personas posibles. Y creo que eso es lo más importante de todo y creo que eso nos va a echar una mano enorme todo lo que es la neuroeducación y la disciplina positiva. Porque lo que vamos a hacer con los niños es enseñarles a ser personas y es lo que más queremos en todo esto. Entonces, yo te voy a lanzar una pregunta, Yolanda, y a ver si me echas tú una mano, ¿vale? Porque vale. yo algo sé, pero muy poco. Entonces, dinos un poco qué es la neuroeducación, qué es esto que se escucha tanto en educación. Vale, allá voy, ¿eh? Entonces, para llegar a neuroeducación, quizá deberíamos de dar un pasito atrás y hablar de neurociencia. Entonces, neurociencia significa estudiar y buscar evidencias de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona, de cómo aprende, de cómo se desarrolla. Y una vez tenemos estas evidencias, vamos al siguiente paso, que es neuroeducación, y es cómo todas estas evidencias científicas nos pueden ayudar a tomar decisiones más informadas. Decisiones más informadas respecto a qué? Pues respecto a metodologías, respecto a procesos cognitivos, respecto a procesos emocionales, respecto a relaciones interpersonales, a cómo nos comunicamos, a cómo pensamos, a cómo crecemos y a cómo aprendemos. Y de ahí a cómo somos, podemos acompañar a nuestros estudiantes en este proceso. Y cuando llego hasta aquí siempre digo, ¿cómo tomamos decisiones? Muchas de estas decisiones que ahora las ponemos dentro del marco de neuroeducación, ya son decisiones que tomamos como docentes desde siempre. No es una novedad que ahora tomemos decisiones y las enmarquemos en neuroeducación. Las tomamos desde la vocación, las tomamos desde el corazón, las tomamos desde nuestro sentido de responsabilidad de acompañar a los estudiantes. Pero si vamos a buscar las evidencias, les ponemos una etiqueta y decimos, vale, esto tiene una evidencia, esto tiene una base detrás, esto viene de aquí. Y entonces lo podemos explicar a nosotros y a las familias, a otros profesores, incluso a nuestros chicos y a nuestras chicas. Así que para mí un poquito ese sería el camino. Y estamos todos metidos ahí tomando decisiones. Qué importante. Un docente toma 500 decisiones en los primeros 12 minutos de clase. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Y qué importante saber cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Porque muchas veces escucho a algunos docentes decir que estamos en un proceso de ensayo-error y es muy complicado trabajar en un proceso de ensayo-error con personas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque son niños, no son máquinas. Yo puedo probar un ordenador y darle una orden y ver qué pasa, pero aquí no estamos jugando mucho en el futuro y creo que estamos creando una sociedad que tiene que ser lo mejor que podamos hacer para el futuro, ¿no? Que no nos encontremos estas cosas que tenemos hoy en día. Entonces, estos procesos mentales que se crean, que sabemos cómo funciona, es de donde partimos de todo, ¿no? Yo siempre digo que la disciplina positiva, que para mí es un todo, es una base en la que me apoyo y me sustento para hacer todo lo demás, tiene su peso en la neuro. O sea, primero sé cómo funciona el cerebro y luego empiezo a trabajar sobre ello. Porque si no sé cómo funciona, entonces ¿de qué nos sirve? ¿No? Diego, completamente de acuerdo. Creo que hay una conexión muy grande entre neuroeducación y disciplina positiva para poder encontrar estrategias y herramientas que tú sabes más y las conoces más, las tienes de cerca en el día a día. Hay que aprender cómo funciona y también aprender en qué etapas estamos para tomar decisiones que se adecúen al momento de neurodesarrollo de nuestros estudiantes, de nuestros chicos, de nuestras chicas, y poder acompañarlos desde la comprensión de en qué momento evolutivo, en qué momento de desarrollo del cerebro están. Voy a poner un pequeñito ejemplo, una metáfora de una cosa. Nosotros cuando les explicamos cómo funciona el cerebro, yo llevo una serpiente de plástico al aula. Entonces tiro unas cuantas serpientes de plástico en el aula y espero las reacciones de los estudiantes, de los chicos, y a partir de ahí empezamos a explicar si han reaccionado desde el sistema instintivo, desde el sistema límbico, desde el sistema prefrontal. Entonces, ¿qué han sentido? ¿Qué emociones? ¿Cómo lo han gestionado? Y entonces, a partir de ahí, conociendo las reacciones, yo creo que eso se da la mano después con la disciplina positiva para trabajar todo lo demás que hay detrás.
¿no? ¿Qué te parece, Diego? A mí me encanta. Yo siempre digo que en esos momentos son cuando, bueno, lo decía el otro día Manuel también, que en esos momentos en los que hay sorpresa, que hay entusiasmo y que se ve como el docente lo está poniendo todo en el asador, es cuando verdaderamente al niño se le queda, ¿no? Yo siempre digo que yo no me he hecho profe Normalmente la gente se hace profe porque ha tenido un profe súper bueno, le ha marcado en la historia, no sé. Yo no me he hecho así. O sea, yo soy raro de estos profes. Además, a Elizabeth se le olvida decir que soy friki y motivado, entonces soy un profe friki y motivado a muerte. Entonces, lo que hago es, creo que he pensado, cuando empecé a darme cuenta de que quería ser profe, me di cuenta de que quería ser algo que no había tenido. Y quería ser lo que marcara a mis alumnos en un futuro, ya no solo educativamente, sino personalmente. Entonces creo que soy un profe que intenta hacerlo todo súper coherente, con el mejor sentido común posible, que hay muchas veces que decimos que el sentido común y el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que ten mucho cuidado. Y sobre todo trabajando mucho en el respeto entre ellos, en el respeto mutuo, porque eso es muy importante, entre profe, alumno, alumno-profe. No siempre decirles que ellos nos tienen que tener respeto. ¿Por qué nos tienen que tener respeto? Pues no se sabe. Al final es yo tengo una posición superior, tú tienes una posición inferior y tienes que mantenerme respeto porque yo te lo digo. Y eso no puede ser así. Pierde toda la coherencia y no queremos que los niños sean obedientes. Queremos que los niños sean críticos, queremos que los niños aprendan, queremos que los niños se respeten entre sí, pues vamos a enseñarles nosotros a respetarse entre sí, ¿no? Eli, ¿querías decir algo? Sí. Y yo quiero decir que tenemos la gran suerte, porque la acabo de ver ahora mismo, de tener a Diana Jiménez. Diana Jiménez, experta en disciplina positiva, también colaboradora en nuestro máster de neuroeducación, desarrollo personal y docencia positiva. Y no sé cuánto tiempo se puede quedar Diana, pero Diana, quiero decirte que eres libre de participar en esta charla cuando tú quieras, con el apoyo de Yolanda y de Diego. Y bueno, que sepas que puedes intervenir siempre que lo desees, ¿vale? Pues vale. Me alegro mucho de que finalmente te hayas podido conectar, Diana. Estoy súper feliz. Nada, muchas gracias. Tengo de fondo a los niños, así que me voy a tener que silenciar porque están revolucionados. Pero yo creo que oyendo a Diego no hace falta que yo añada mucho más. O sea, a Yolanda no la he escuchado, pero oyendo a Diego lo que ha dicho, él sabe que estoy 100% de acuerdo. O sea que tienes un buen portavoz, me parece a mí. Bueno, para mí es un honor tener a Diana aquí porque para mí es no solo una amiga, sino también una mentora y para mí ha sido un pilar fundamental en mi vida. De verdad que ha sido un cambio de la noche a la mañana. Así que yo te mando un besazo enorme, Diana. Enorme. Lo que tienes que hacer es quedar conmigo, no mandarme besos ni nada. Es que eso tenemos que hacerlo. Bueno, ¿ves cómo necesitamos un espacio de comunicación? ¿Ves cómo es tan importante este espacio para compartir? Claro que sí. Bueno, siguiendo con la conversación que os decía antes, un poco que la idea es que para mí mi libro favorito es El Principito. Tiene tantas cosas dentro, tantos aprendizajes, pero tengo una frase que es que me encanta y es que todos los grandes fueron niños alguna vez, pero solo unos pocos lo recuerdan y es que tenemos que bajarnos otra vez a lo que era el niño. Y tenemos que volver a mirar al niño desde su mirada, que decían el otro día también Manuel y Lourdes. Tenemos que volver a hacer todo desde el niño porque es todo por ellos. Entonces, nosotros hemos vivido el ser niño, pero los niños no han vivido ser adultos. Y eso es muy complicado también desde el niño. Sí. Un poco quería recoger el hilo que decías, Diego, sobre la experiencia. Yo vuelvo recurrente a la parte del cerebro porque, como decíamos desde el principio, hay una conexión muy importante entre disciplina positiva y neuroeducación. Y es que yo hablaba de respeto, de cómo nos tienen que respetar, de por qué nos tienen que respetar, de que si hay posiciones, uno está arriba y otro abajo, esto no es bueno para que después se respeten entre ellos o se genere un buen espacio de seguridad, un espacio seguro. Entonces, esto al hilo está conectado con la experiencia. Nuestro cerebro cambia, está constantemente en construcción y en reconstrucción. Rosa Casafón dice que no nos levantamos con el mismo cerebro con el que nos vamos a ir a la cama, porque en esas 24 horas nuestro cerebro está en constante reconstrucción. ¿Qué cerebro plástico ni qué cerebro plástico? Exactamente. Entonces, la experiencia es la que modifica nuestro cerebro. Entonces, es tan importante ofrecer experiencias a nuestros chicos y a nuestras chicas positivas, experiencias en las que se reconozcan, experiencias en las que sientan que los vemos y los miramos tal como son, en su individualidad, en sus características excepcionales que tienen, como pensadores, como creadores,
como seres sociales que aprenden juntos. Entonces, si ofrecemos experiencias de aprendizaje que tienen estas características, esas experiencias dejan una huella en el cerebro y establecen conexiones a corta distancia, a larga distancia, a media distancia. Y esas conexiones, cuanto más completas son, más facilitan el aprendizaje, más facilitan que esas personas, cuando tienen una situación en su vida, puedan recurrir a esas experiencias previas y conectarlas y resolverlas. Entonces, más experiencias, más facilidades de conexiones y más posibilidad de recuperarla. Y al final de ser mejores personas, porque cuantas mejores experiencias, mejores las vamos a resolver, más conciencia del otro vamos a tener también. Claro, entonces, se crean sinapsis neuronales, ¿verdad? Exacto. Con un montón de caminos y de opciones, y aquí funcionan mucho las funciones ejecutivas, ¿no? El trabajar cómo el niño toma la elección, qué elección ha tomado, qué camino y qué consecuencias. Esto que decíamos mucho de la responsabilidad, ¿no? Sí. El que sean responsables no es que hagan todo bien. Ser responsable es que yo he tomado una decisión, la he hecho y ahora todo lo que pase después tengo que asumirlo. Entonces tengo que saber cuándo pedir perdón, tengo que saber cuándo dar las gracias, tengo que saber cuándo he hecho las cosas bien y cuándo las he hecho mal o cuándo me he equivocado, que hay veces que no son ni buenas ni malas, simplemente me he equivocado, ¿no? Tenemos mucho miedo, ¿no? Los niños ahora buscan mucho la justificación y buscan mucho esconderse, y es porque están educados en el miedo, están educados en el yo soy adulto, tú eres niño, te tengo que decir cómo tienes que hacer las cosas, si las haces bien te premio, si no las haces bien te castigo, y estamos en una educación constante y que constantemente estamos condicionando esas cosas, ¿no? El conductivismo que venimos mucho de atrás, y estamos viendo que no funciona, las cosas no funcionan, la gente se salta las normas y se esconde, ¿no? De ahí la de que el ser humano solo se tropieza 2 veces la misma piedra, de ahí que solo funcionan las consecuencias o los castigos que decimos siempre, ¿no? Entonces al final tenemos que cambiar la visión, tenemos que hacerles responsables, tenemos que hacerles que ellos sean capaces de saber qué va a pasar después, anticipar y que tomen las mejores decisiones posibles. Sí, el tema de las decisiones es muy, muy importante. Una cosa es que a veces nos parece que los niños empiezan a tomar decisiones más mayores, ¿no? Decimos en la adolescencia, pero podemos ayudar y acompañar en la toma de decisiones desde que los niños son muy pequeños. Entonces, las funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas es la última parte del cerebro que se desarrolla, y en las funciones ejecutivas está la planificación, la organización, la gestión del tiempo, el pensamiento, todas estas funciones de orden superior. La toma de decisiones estaría aquí siempre precedida de aspectos emocionales. No hay toma de decisiones sin emoción. Ya iremos a parar las emociones, me imagino, Diego, ¿no? Pero, entonces, la toma de decisiones y el prefrontal no se empieza a desarrollar a partir de los 10 años o de los 11 años. Se empieza a desarrollar desde el mismo momento que nacemos. Lo que pasa es que el proceso es más lento. Entonces, acompañar en la toma de decisiones debería ser un proceso que empezáramos siempre preguntando, teniendo en cuenta. Primero, las funciones ejecutivas de los niños están externalizadas. Yo siempre uso esta imagen. O sea, están externalizadas y nosotros somos las funciones ejecutivas, padres, cuidadores, profesores, acompañantes. Somos sus funciones ejecutivas, pero eso no significa que no tengan. Significa que los tenemos que acompañar en este proceso. Y las funciones ejecutivas y el prefrontal se está desarrollando hasta los 30 años. Lo digo porque seguro que hay alguien aquí que todavía estamos en proceso. Yo no, pero estamos en proceso de funciones Y seguro ejecutivas. Que hay algunos que incluso más tarde, ¿eh? Y si son chicos, más todavía, seguro. Exacto. Entonces, acompañar en este proceso, como bien decías, Diego, es muy importante. No hay buenos ni malos, es un proceso en el que estamos construyendo y aprendiendo y hacerlos conscientes de las decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Claro. Diana, ¿no? ¿Has levantado la mano? Sí. Sí, iba a comentar que al hilo de lo que dice Yolanda de la toma de decisiones, igual lo habéis comentado antes, tiene que ir precedida de que los chicos puedan dar su opinión, y normalmente en el aula no se les suele escuchar, ¿no? Y cuando son pequeñitos sí que los ponemos a hacer la asamblea, ¿no? Y es cuando, entre comillas, menos lo necesitan, porque los pobres no saben qué contar más allá de mamá me ha llevado este fin de semana a un cumpleaños. Y cuando son más mayores, que es cuando más lo necesitan, es cuando les decimos, no, ahora no opines, ahora escuchar, y yo vengo a dar tu clase magistral. Entonces,
yo, por ejemplo, cuando hablaba con Elizabeth y planteaba hacer este máster, me gustaba porque el profesorado que ella ha elegido para impartir este máster precisamente es un profesorado que está en el aula y que sabe cuáles son las dificultades, porque suena muy bonito cuando decimos hay que dejar que los chicos participen, el respeto mutuo, y cuando estás en el aula dices, sí, vente tú a mi clase con 20 y tantos, todos queriendo opinar, todos queriendo hablar, a ver cómo das tú los contenidos, ¿no? Entonces, esto es lo que me gusta a mí, que podamos hablar de cómo la neurociencia nos está diciendo, que es lo que se incluye en el máster, que efectivamente podemos escuchar, que pedir la opinión y que ellos participen no significa que haya que hacer lo que ellos quieran, pero sí que puedan empezar a trabajar esas funciones ejecutivas y que, como dice Yolanda, se tienen desde que son pequeñitos, se van desarrollando con la edad, pero siempre y cuando haya oportunidades de aprendizaje, ¿no? Como nos dice siempre Marisa Moya, que tiene que haber ese gimnasio donde uno pueda practicar esas funciones ejecutivas, si no, uno pasa por ahí por la etapa y, como has dicho tú, Diego, llegas a los 40 sin haberlas estrenado. Claro, por eso nos gusta tanto el juego, ¿no? Porque al final es una forma libre de aprender y que además estás trabajando todas las funciones ejecutivas del cerebro. Es muy importante. ¿Y cuánto se nos olvida que tienen que jugar? Porque esto lo digo también en todas mis charlas. O sea, que es que el juego es obligatorio por ley. El juego es obligatorio por ley. Y los exámenes no. Ahora que se está grabando esta charla. Y los exámenes no son obligatorios por ley, pero el juego no son obligatorios por ley. No. Por ley es obligatorio evaluar. Pero tú no tienes por qué cómo hacer exámenes. Yo puedo evaluar en aula, puedo evaluar por una rúbrica, puedo evaluar por un montón de cosas, ¿vale? Puedo evaluar de un montón de formas, pero no tienen por qué hacer exámenes, porque tú lo que estás haciendo con los exámenes es evaluar un momento del aprendizaje, y no todos los momentos de los niños son iguales, lo estamos viendo ahora. Y sobre todo cuando las evaluaciones van encaminadas a ver lo que no sabe y sí lo que sí que ha logrado, que es una pena. Yo hace poco... O lo que quiero que tú me respondas porque quiero oírlo yo. Exactamente lo que yo quiero que respondas. Y no, sin embargo, lo que tú has, el conocimiento que tú has adquirido. Yo hace poco escuchaba a David Bueno, no sé si lo conocéis, David Bueno y Torrens, que es un neurogenetista, y él decía que él da clase en la universidad y el examen que hace a sus alumnos es que se tienen que intercambiar los exámenes entre ellos y tienen que evaluar a su compañero no fijándose en el error, sino en lo que ha hecho bien y superarlo y mejorarlo. Entonces, imagínate qué posibilidad de crecimiento le da a los alumnos. En vez de fijarte en lo que ha hecho mal mi compañero, tienes que darte cuenta de lo que está bien hecho y ahora vas y me lo superas, ¿no? Entonces, es una manera, como dices tú, ¿no? Claro, en una universidad evalúas de otra manera, pero con los chavales ponerlo de a modo de juego, pero me voy a enfocar en lo positivo, en lo que ha hecho bien mi compañero y no en lo que ha hecho mal, que parece que tenemos como una facilidad a ver los fallos y no a ver los aciertos. Y esto tiene que ver un poco con la idea esta de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que es tan importante en cómo nosotros vemos a nuestros alumnos y también cómo ellos se ven a sí mismos. Entonces, la mentalidad fija es esta mentalidad que es mucho más amplio, pero voy a poner una parte pequeñita, pero pone el foco en aquellas cosas que nos resultan difíciles o que no logramos o que no conseguimos, y que cuando actuamos desde la mentalidad fija, lo que pasa es que a veces no tomamos el riesgo o no salimos fuera de la caja porque tenemos el miedo al error o el miedo a no saber hacerlo. Y si nos ponemos más en el otro lado, la mentalidad de crecimiento es esta mirada, Diana, que proponías tú, que propone Diego también, de en lugar de examinar un momento determinado y de saber, de preguntarnos para quién es significativo ese momento determinado, si para el alumno o para ti, como bien decías, Diego, para que respondan lo que tú quieres escuchar, lo que queremos escuchar, ¿no? Si nos ponemos en el otro lado, se trata de ver qué progreso ha hecho esta persona, ver cómo ha llegado hasta aquí, dónde estaba, dónde está, dónde puede llegar y de cuántas maneras puede llegar. Y entonces ahí nos situaríamos más en esa mentalidad de crecimiento que a veces la enfocamos sobre los alumnos, pero que creo que tiene que ir también a los docentes y también a las familias, ¿no? Tener una mentalidad de crecimiento respecto a nuestros hijos, a nuestras hijas, respecto a lo que son capaces de hacer, a nosotros mismos también, a los claustros. Hace falta mucha, desde mi perspectiva, hace falta mucha mentalidad de crecimiento en los claustros. Ya hay mucha mentalidad fija en los claustros, que igual debería de, ir disminuyendo un poco. Sí, bueno, esto es mucho de mentalidad española, ¿no?
que hay que cambiarla mucho también. Por eso digo que hay que hacer un proceso con los niños de cambio desde abajo hasta arriba y que vayan subiendo y que vayamos aquí cambiando todo lo que tenemos que cambiar. Porque decía Antonio Banderas en una conversación una vez que me encantó, es que la gran diferencia entre Estados Unidos y España es que tú llegas a un estadounidense, lo que busca es ser su propio jefe. Es crear una empresa, crear ese ímpetu de emprendimiento que tienen en Estados Unidos. Y en cambio aquí, ¿qué queremos ser? Funcionarios. ¿Vale? Me encantan los funcionarios con vocación, o sea, me encantan los profes. Dime. Que sería trabajar para desarrollar tus sueños y no los sueños de otro. Pero ojo, que tiene que haber gente para todo, ¿no? Porque si todo el mundo fuera jefe, ¿no? ¿Quién te vende el pan y que...? Claro, bueno, pero esto lo decía mi padre. Mi padre siempre me decía, mira, Diego, tú si quieres ser albañil, sé albañil, pero sé un albañil de los buenos. ¿Vale? O sea, que es importante. O sea, da igual el trabajo que tengas. Tienes que vivirlo, tienes que darle el 100% de ti para saber, lo que le digo yo a mis niños siempre, cuando hay una carrera, se ve muy bien en deporte, ¿no? Y siempre nos dicen, ¿qué es lo más importante de hacer las cosas? Participar. No, participar no es lo más importante. Lo más importante es terminar las cosas y decir, lo he hecho lo mejor que he podido. Y eso es lo más importante. Esto es lo que decíamos antes del esfuerzo, ¿no? Que se está perdiendo ese esfuerzo y que todos buscamos la nota y la excelencia y no hay que ser excelente, hay que ser excelente para ti. O sea, hay que decir, lo he hecho lo mejor que he podido. Mira, no he sacado un sobresaliente, pero es que lo he hecho lo mejor que he podido. Y eso es lo que deberíamos de valorar muchísimo. Es muy difícil valorarlo, pero por eso digo que no hay que basarse tanto en los exámenes, sino en qué proceso está pasando cada uno de los alumnos. Es curioso además, Diego, porque fíjate que sí que decimos que los chicos que estamos en la cultura del no esfuerzo y queremos transmitir que es importante que los chicos se esfuercen, pero luego llegamos al aula y el esfuerzo no lo evaluamos el resultado, ¿no? Y es como, sí, muy bien, pero no has puesto la solución. Entonces se quedan en el camino muchos chavales que además se desmotivan, porque tienen otra manera de pensar, como decía Yolanda, fuera de la caja, ¿no? Y entonces esos chicos se quedan fuera, no hay manera de evaluarlos. Claro, pero yo, por ejemplo, por eso hago mucho debate en clase, por ejemplo, y les hago razonarme las respuestas. Por ejemplo, tú me puedes decir que una caja azul es roja, pero claro, me lo tienes que saber razonar. Y si me lo sabes razonar, tienes un sobresaliente, está clarísimo. Porque al final tú estás dando tu opinión y la estás sabiendo defender. Y luego, cuando hay esa diferencia de opiniones y se crean esos debates en clase, hay que aprovecharlos. O sea, tú llegas a una idea a clase y de repente empieza a volar esa idea y eso hay que aprovecharlo. Es lo más bonito de la educación. No es llego y doy las fracciones y ya está, ¿no? Es llego, empiezo a dar las fracciones y me dicen, anda, pero eso es como cuando haces no sé qué. Y entonces, claro, empieza a volar y todos empiezan a contar sus historias y hay que saber aprovecharlo, ¿no? Y hay que potenciar toda esa parte de los niños. La creatividad es una cosa que no se evalúa. Claro, la autonomía, que estamos hablando mucho de ser autónomo, de saber hacer las cosas tú por ti mismo, la ayuda y el compañerismo en clase son cosas que no se evalúan. Son cosas que para nosotros son necesarias al 100% en la vida y que luego no las estamos evaluando en clase. Evaluando, quiero decir, sacándole una nota. No se te oye. Valorándolas, sería. Claro. Sí, iba a decir eso. No sé si es evaluar o ponerlas en valor como competencias para la vida, ¿no? Como aprendizaje para la vida. He visto que alguien en el chat ha mencionado a Neus San Martí y un poquito sobre la evaluación y tal. Y una de las cosas que propone Neus San Martí, que yo he aplicado en mis clases, es que las rúbricas, por ejemplo, las hacemos con los estudiantes siempre. Determinar los objetivos, establecer las rúbricas, rehacerlas, modificarlas, es un proceso que hacemos como proceso de aprendizaje y de autoconocimiento. Y enlazando eso con la mentalidad de crecimiento, que a veces nos parece que no van a poder hacer una rúbrica, o que no van a ser suficientemente objetivos, o que no van a saber qué evaluar, o qué vale, o sea, qué es relevante, qué es menos relevante, qué es prioritario, qué es necesario. Y sí, o sea, entrenando y dándoles, como decías, Diana, dándoles la opción de opinar, de que se sientan escuchados, de que su voz tiene un valor para nosotros, son capaces de establecer rúbricas y a veces yo diría que incluso más exigentes, lo pongo entre comillas, de los que podríamos ser nosotros en algún momento. Y también al hilo de esto, entonces, las actividades, yo algunas de las actividades que planteo en clase que tienen un recorrido, no las que son pequeñitas, pero las que tienen algún recorrido, pues es trabajo por parejas o trabajo en grupos, también siempre pregunto,
¿Cómo os habéis sentido en la actividad? ¿La repetimos? ¿Qué mejoramos? Entonces entra en una dinámica de valorar constantemente un poco qué están haciendo, por qué, para qué, por qué, para qué, y se sienten escuchados. Y eso, claro, genera una experiencia de aprendizaje que los transforma en personas con pensamiento propio y que son capaces de ayudarse unos a otros para conseguir cosas. Y a mí me parece que esto es fantástico, es un subidón, como decía Diego, entras en clase y entonces ocurre la magia de que son capaces de pensar, de argumentar, de darte un criterio, de justificar que la caja es roja, Claro. estas cosas. Perdona, Isabel, si querías decir algo. No, ya a colación de lo de la autonomía, que es verdad que yo creo que ahí el error por parte del docente está en la falta de confianza, que muchas veces restamos autonomía al alumno porque no confiamos en que el alumno pueda hacerlo, ¿no? Entonces, preferimos hacerlo nosotros. Y realmente el aprendizaje se hace significativo, se hace auténtico, cuando el alumno forma parte de la planificación y la gestión de su propio aprendizaje. Es ahí donde el aprendizaje es auténtico, porque viene de ellos hacia nosotros. Nosotros tenemos las herramientas didácticas. Bueno, hemos estudiado una carrera, sabemos cómo construir la clase para que la clase sea efectiva, pero realmente son ellos los que manipulan todos esos contenidos haciendo ese aprendizaje significativo. Y bueno, a colación de que cuanto más significativo es el aprendizaje, más fácil es aprender, porque más motivados están, ¿no? Es parte de la neuroeducación, ¿no? Es una de las bases de la neuroeducación, emoción y motivación, ¿no? Ahí, a ver, yo disiento en alguna cosa, ¿vale? Ahí lanzarme la locura, ¿eh? Y es, no hace falta tener una emoción para aprender, pero sí se aprende mucho mejor, ¿vale? Eso es súper importante. O sea, yo no tengo por qué sentir alegría o tristeza o estar enfadado o lo que sea para tener un aprendizaje, pero sí se aprende mucho mejor cuando disfruto de las cosas, cuando yo le pongo cariño, ¿no? Cuando me lo están contando de corazón a corazón, que se suele decir también, o cuando lo estoy vivenciando, eso es súper importante. Pero yo cuando yo voy por la calle y sé que tengo que ir por la acera y aprendo que tengo que ir por el paso de cebra, no tengo ninguna emoción en pasar por el paso de cebra, ¿no? No me hace falta que me atropelle un coche para saber que tengo que pasar por el paso de cebra, es muy así. Pero la disciplina positiva nos ayuda mucho en ese aspecto porque decimos que todo tiene un razonamiento y que se hace todo porque queremos, o sea, somos seres sociales y queremos pertenecer. Entonces llegamos a clase y decimos, ¿de qué nos sirve el aprendizaje cooperativo? Pues porque somos seres sociales. Y yo aprendía mucho mejor cuando llegaba un compañero de la universidad y me contaba el tema a cogerme el libro y leérmelo. Y además se asienta mucho mejor el aprendizaje, ¿no? Los conceptos, todo el temario se te queda mucho mejor cuando tienes que explicar, cuando tienes que modular el vocabulario. Entonces al final te ayuda. Y luego además el aportar a una sociedad te hace pertenecer, ¿no? Entonces al final somos seres sociales, queremos aportar a una sociedad para pertenecer a esa sociedad. Y es súper importante que ellos se sientan así dentro de clase. El otro día Yolanda y yo estábamos hablando y me decía Yolanda, es muy importante, por ejemplo, que nos paremos los 6 primeros días de clase, por ejemplo, me decía Yolanda, es que hay veces que es mucho mejor perder, entre comillas, lo de perder 6 días de clase, afianzas las relaciones con tus alumnos, estás con ellos, pasas tiempo con ellos, disfrutas, juegas y luego ya vendrá todo lo demás, porque eso surge. ¿No, Yolanda? Sí, yo le explicaba a Diego que hay un profesor de matemáticas que se llama Salvador Vidal, que es un profe de aula como nosotros, Diego, o sea, profe de batalla de aula, que puso en marcha este proyecto en su clase de matemáticas, que había 2 líneas, y con una de las líneas estuvieron 6 días haciendo actividades para conocerse, jugando, actividades de grupo, un poco con el objetivo de crear este sentido de pertenencia que decía Diego, ¿no? Tan importante, este sentido de grupo, de estamos juntos, de seres sociales, de trabajamos en cooperación. Y el otro grupo, la otra línea, no empezó directamente con las clases. No significa que no hicieran grupo, pero no específicamente dedicaron un tiempo a jugar y a conocerse. Y había como 2 resultados, uno a nivel académico, que es relevante, pero bueno, y el segundo es a nivel de comunicación interpersonal y de vínculos entre los estudiantes, que eran mucho más fuertes, y cuando alguien tenía una dificultad o un problema, automáticamente los otros estaban allí de manera natural para ayudarle. Y entonces, bueno, en esta escuela lo hacen así, dedican este tiempo a crear grupo, a crear sentido de pertenencia. Sí, sí, muy interesante. Fíjate, yo iba a comentar también al hilo de lo que estaba comentando Elizabeth, que
que también cuando hacemos que los chavales participen y sientan que son importantes, la carga del profesor disminuye, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos encontramos, yo por lo menos cuando hago las sesiones con los profesores, es que están agotados mentalmente, físicamente, porque es un estrés muy grande el de un profesor, no es como cualquier otro trabajo. Tú tienes que estar con 1000 ojos a lo que tienes que decir, con la cabeza fresca, el hilar, el no perder de vista a uno a otro. Entonces tienes un peso emocional muy grande, ¿no? Tienes como un nivel de estrés, es como que, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero yo cuando daba clase, yo entraba al aula y decía, a ver qué me encuentro hoy. También es verdad que yo tenía adolescentes de estos que no querían estudiar, ¿no? Y entonces perdía 1 kilo cada vez que entraba a clase. Pero si yo consigo que pertenezcan, les involucro, porque todos necesitamos sentir eso, ¿no? Estamos aquí y es una pena que estamos con las cámaras tapadas, ¿no? Como digo yo, si estuviéramos en una conferencia presencial, los que estáis con la cámara apagada sería como si estuvierais detrás de una columna escondidos, que yo lo respeto, ¿no? Porque cada uno tiene su circunstancia, pero quiero que nos pongamos un poco en situación. Si yo pertenezco, si sé que puedo contribuir, me voy a implicar mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora veo a Javier, que está ahí, pues como puede, se conecta, a Patricia, que no ha comentado, pero estamos todos sabiendo, o Olivia, que estamos aquí y que en cualquier momento podemos aportar algo. Yo creo que eso hace que nos sintamos más importantes y más significativos. Y esto le pasa a los chavales. Cuando un chaval siente que no va a ser tenido en cuenta, solo le queda o llamar la atención y molestar, importunar en la clase. Hola Francisco, gracias por encender tu cámara. Que me perdonen los demás, que yo no quiero obligar a nadie a hacer algo. No, pero lo haces Diana, muy mal. Pero... Tú calla, tú échame un capote, no me hundas más. Mira, Juani también se anima. Sobre todo porque para que sintáis eso, que cuando los chavales sienten que pueden aportar algo, por eso yo hablo mucho de que no cojamos un delegado de clase, que cojamos las tareas que hay que hacer en el aula y las dividimos por varios, porque si yo voy a ir al cole ese día, al instituto, y sé que tengo algo que aportar, yo soy importante, mamá, porque yo soy el que baja la persiana y yo soy el que le saca punta a los lápices, ¿no? Si soy un mero espectador, pues si no voy tampoco se va a enterar nadie. Pero ahora yo tengo aquí a Javier y tengo a Francisco y a Juan y a Olivia y a Patricia y digo, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis vosotros, no? Sí, puedes leer, puedes ver, ¿no? A cada uno en su individualidad también. También. Me va dando pista, ¿no? Mira, Javier, cuéntanos. Sí, perdonad. Yo no quería hablar mucho, lo que pasa que, bueno, que soy un apasionado de la educación y entonces me quema mucho todo esto. A ver, yo no quería hablar tan pronto porque como he entrado tarde, digo, no sé si voy a decir algo redundante o algo que no es propio, pero bueno. Dale. Yo sí que creo que las emociones son muy importantes. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el centro de formación que yo dirijo, testeamos cómo vienen los alumnos y es muy importante si los alumnos vienen con energía o no vienen con energía. Entonces yo creo que sí que es importante. Y yo creo que todos los que estamos aquí, estoy seguro que por muy poco que hemos aprendido mucho. Y yo creo que no nos acordamos de nada, porque solo aprendemos aquello que nos deja huella. Entonces, en esto yo creo que las emociones es muy importante. Estoy súper de acuerdo con todo lo que decís del grupo. Yo utilizo la agilidad en las aulas y creo que hay que empoderar los equipos de chavales y que trabajen de forma autónoma y que sean los protagonistas. Y algo que estoy leyendo mucho ahora, sí que el profesor tiene que elegir, digamos, la apertura, ¿no? La cantidad de cosas que tiene que aprender el alumno, pero sí que también creo que la profundidad de aquello que tiene que aprender tiene que ser elegido por el alumno. Yo creo que el profesor no tiene que matar en la profundidad, ¿no? en las cosas con las que aprende. Yo creo que la apertura, ¿no? Es nuestra labor, pero la profundidad la elige el alumno. Y creo que esas cosas, si no se trabaja en grupo, si no se empodera la clase, si no se trabaja de forma autónoma, si no cedemos las riendas al alumno, no se puede hacer. Y ya me callo. No, Javier, me encanta, porque además yo concibo la educación como una cosa... a ver, voy a intentar dibujarlo mentalmente, ¿vale? Yo concibo como unos mínimos que te da por ley que tienes que cumplirlos sí o sí. Vamos a hacer un círculo concéntrico, ¿vale?
Luego, nosotros como profes, como el proyecto educativo del colegio, tú puedes ampliar ese círculo, yo que sé, puedes dar naturales en español, luego puedes dar naturales en inglés, con lo cual estás evaluando más, o sea, haciendo un círculo más amplio, y luego la curiosidad de cada alumno le lleva por una ramificación. Tú, por ejemplo, estás dando los animales. Los animales tienen un círculo que tienen que aprender sí o sí, que son tipos de animales según su alimentación, según sus cosas. Luego tienes un círculo un poco más amplio en el que los niños tienen, según el proyecto educativo del colegio, según cómo sea el profe o según cómo vaya el aula, tú tienes un círculo más amplio. Y luego, depende de la curiosidad de cada alumno, esas ramificaciones que se hagan, porque me encantan los lobos y entonces sé muchísimo de lobos, eso hay que potenciarlo muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante eso que dices. Yo lo que he dicho antes también, al hilo de lo que me has contado, de lo de las emociones, yo he dicho que, por supuesto, las emociones son súper importantes para el aprendizaje, ¿vale? Yo no he dicho que no. Lo que he dicho es que no son necesarias. O sea, te quiero decir, sabemos que el cerebro aprende y puede aprender, por supuesto, muchísimo más y puede ser más significativo el aprendizaje con la emoción, por supuesto. Pero el cerebro aprende sí o sí. O sea, te quiero decir que no es necesaria la emoción. Aprender, el cerebro aprende de manera innata, sin querer aprende, porque está diseñado para aprender. Y al hilo de lo de las emociones, perdón Diego, que me he metido ahí. No, encantado. Begoña Ibarrola me gusta mucho porque ella siempre dice que nos preguntemos con qué huella emocional vienen los alumnos a clase. Que no es tanto el necesitas una emoción para aprender, sino con qué huella emocional, cuando tú te pones enfrente de tu clase, cuál es la huella emocional de hoy, de este momento, suya, tuya, para a partir de ahí poder decidir, tomar decisiones sobre qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y sobre las emociones y el cerebro, como que digo, el cerebro aprende mejor si ese aprendizaje está conectado con una emoción, porque aprendemos lo que aprendemos y en el estado emocional en el que lo aprendemos. Y con esas dos cosas se guarda en la memoria a corto plazo y después por un proceso que no pasa a la memoria a largo plazo. Pero cuando aprendemos, guardamos lo que aprendemos en una conexión neuronal y la información del estado emocional en el que lo aprendemos. Que tendríamos que ver si es posible no tener un estado emocional. No lo sé No lo sé, Yolanda, pero mira quién tienes aquí, a Patricia Varela, experta del módulo de nuestro máster en habilidades socioemocionales. O sea que Patricia Varela González, bienvenida desde Brasil. Patricia es profesora en nuestro máster de neuroeducación, desarrollo personal y docencia positiva. Y es la profesora del módulo de habilidades socioemocionales. Así que, Patricia, si quieres intervenir. Nada, estoy aquí aprendiendo. No sé si escucháis los truenos, por eso había quitado el micro, porque tenemos una tormenta aquí. Pero no, de experta nada. Estoy aquí aprendiendo y mucho. No, exactamente de acuerdo con lo que dijo Yolanda. Y sí, se puede aprender sin emoción, pero creo que te dejas algo por el camino, ¿no? Cuando aprendes de otra forma, te dejas mucho por el camino. Y creo que, claro, hablando de emoción, lo primero es que nosotros llevemos eso a clase, ¿no? Lo primero es esperar que los alumnos traigan algo, si muchas veces tiene que haber un vínculo primero, ¿no? Entre el profe y el alumno. Pero lo que quería comentar realmente, lo que estamos hablando que comentabas tú, Diego, sobre los exámenes, totalmente de acuerdo también, pero que realmente es una gran contradicción, ¿no? Para nosotros que trabajamos con eso, porque el sistema educativo no piensa así. Y entonces durante nuestra clase, durante el curso, le damos mucha importancia. No sé si oís los trenes. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Sí, tremendo, ¿no? A cántaros. La importancia que le damos al proceso formativo y desde luego es la base, ¿no? De todo el proceso. Pero luego, sobre todo con los adolescentes, lo estás preparando al final para el acceso a la universidad, por ejemplo, que cada vez es más opuesto a nuestra visión de educación. Entonces, al final te encuentras como docente un poco bloqueado por cómo lo estás haciendo. O sea, en tu clase, claro que tienes toda la autonomía, ¿no? Para hacerlo, pero luego ves que al final estás en un sistema educativo que tendría que rehacerse, claro. Bueno, por eso estamos educando niños, para que luego suban y lo rehagan ellos. Pues tráemelos bien. Y para eso estamos nosotros, en nuestro máster, ¿no? Para crear eso. Claro, ¿no? ¿Alguien de aquí se quiere presentar a ministro de Educación? Ojalá. Porque sería una buena idea. Yo solo diría una cosa, y es que el ministro de Educación
sea profe, por lo menos, o tenga algo que ver con educación. Ahí está el problema, claro. ¿No? O sea, eso es sobre todo eso. Que al final es verdad lo que dice Patricia, que tenemos un marco. Nos pasa mucho, bueno, ya hablaremos mucho de todo esto, pero nos pasa mucho que tenemos un marco que es súper estrecho y hay que caber por ahí, ¿no? Entonces hay que hacerlo y entrenarles, entre comillas, para pasar ese examen, ¿no? Pero si ellos tienen el aprendizaje adquirido, todo, y luego les entrenas para pasar ese examen, es más fácil que si yo estoy toda la vida enseñándoles a ir por el mismo camino, ¿no? Entonces, si yo estoy toda la vida diciendo pasa este examen, pasa este examen, pasa este examen, eso es mecánico. al final se pierden muchas cosas y por supuesto que hay que hacerlo. O sea que al final hay que enseñarles lo que se van a encontrar después, por supuestísimo, ¿vale? Pero teniendo un camino muy amplio, ¿no? Dejándoles que se equivoquen, que yo digo muchas veces que el error es que es necesario, o sea que si no tengo error, ¿qué pasa? O sea, y si no he aprendido, o sea, no he aprendido nada, si no fallo no aprendo. Pues ya lo he adquirido. Eso lo digo mucho a ellos, ¿no? Es que se ha equivocado. Digo, muy bien, se ha equivocado, pues aprende, ya está, no pasa nada. Que no sea negativo, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si vemos que alguien se equivoca? Pues enseñarle, ayudarle y ya está, no pasa nada, ya está, se aprende. Entonces es muy importante que ellos entiendan eso. Y luego, por supuesto, lo de los exámenes, que al final todo está cambiando. Yo creo que al final, mira, yo digo muchas veces que si te centras en lo malo, te cuadras, o sea, te quedas. Y siempre hay que enfocarse en lo positivo. Y hay que enfocarse siempre en que estamos cambiando, que estamos aquí para cambiar y que somos una sociedad que está en proceso de cambio, en procesos de cambio todo el rato, ¿no? Y entonces tenemos que ir a mejor. Y vamos a mejor siempre. A veces despacio y a veces deprisa. Pero estamos siempre en procesos de cambio y súper importante el que todos vayamos más o menos al mismo sitio y que lo tengamos muy claro. Y Diego, sí que es verdad, yo por ejemplo, y hablo desde mi trayectoria profesional, ¿vale? Que doy clases a profesores. En las observaciones, a los profesores, cuando yo pongo a profesores a observar a otros, que eso es súper bueno, súper constructivo, siempre comentamos, bueno, ¿y qué has observado de este profesor? Y focalizan en lo que han hecho mal. Perdona, no. Vamos a ver, vamos a empezar otra vez. Observa a este profesor, ¿qué te llevas de este profesor? ¿Y cómo harías eso tú de forma diferente? Entonces, es que ya venimos con esa creencia, ¿no? Desde pequeños, porque llegamos a esta formación ya de adultos como docentes, ya observando solo o focalizando solo en eso que hacen mal, ¿no? Los demás. No. Y es como decía Marisa Moya, ¿no? Cambia el foco hacia ti. Cambia ese foco hacia ti y mírate tú, ¿no? Que de esto imagino que tanto tú como Diana podríais comentar, ¿no? Que ese foco del que nos habla la disciplina positiva, ¿no? Ese cambio de foco. Claro, cuando tú señalas al niño, hay varios dedos que te están señalando a ti. Efectivamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero mira, yo una cosa que os iba a decir... ¡Ay! Se me ha olvidado ahora mismo, que iba a decir ahora mismo. Le iba a decir a Yolanda una cosa, digo, para que a ver si me acuerdo ahora y os lo digo, porque se me ha cruzado una idea por delante y digo, se lo tengo que lanzar a Yolanda porque seguro que ella lo sabe, pero se me ha olvidado ahora mismo. No pasa nada, date tu tiempo y piénsalo, vuelve. No sé si mientras lo piensa, Diana, tú puedes... Ya lo tengo. Yolanda, yo tengo una pregunta para ti, porque todo esto viene de la negatividad y de ver las cosas malas, viene porque el cerebro está preparado para ver lo malo, ¿no? Para el miedo, está preparado para sobrevivir. Entonces, cuando vemos las cosas malas, es una tendencia del cerebro porque vemos lo malo para poder sobrevivir. Pero eso se entrena, ¿verdad? En principio, el cerebro la función del cerebro es sobrevivir. Esa es su función máxima. Y a partir de ahí se adapta, se ajusta, busca patrones, busca la diferencia, con el único objetivo de sobrevivir. Ya podríamos hablar en otro momento de qué patrones busca, por qué busca la diferencia, por qué busca la sorpresa, ¿no? Un poco para eso, para encontrar. Yo explico siempre cuando los niños son pequeños, el cerebro dice, ante una cosa nueva, dice, amigo o enemigo, ¿me como o me comes? Y entonces, depende de la decisión, este niño ante esta experiencia aprende, ¿no? Es amigo o enemigo, ¿me como o me comes? Y entonces, el cerebro está preparado para
expresar o para transitar estas emociones de me salen la palabra de replegamiento, que estaría como, por ejemplo, estas emociones como el miedo, ¿no? Que son emociones que nos ayudan a transitar otra necesidad. Pero una cosa sobre el tema negativo es que hay algunos estudios que cuando escuchamos listas de frases que empiezan por no, por ejemplo, una lista de 5 frases con no, eso crea una reacción en los neurotransmisores y una subida de cortisol. Y eso genera estrés. Y yo a veces en clase, y a veces cuando hago formación docente, pregunto, ¿cuántas frases con no has dicho hoy en tu aula? Y digo, tú con tú, o sea, no me digas la respuesta, cada uno consigo mismo. Pero al final, inconscientemente, damos mensajes negativos que tienen un impacto y dejan una huella sobre el cerebro, y esa huella es de cortisol. Y el cortisol sostenido genera estrés, que si es un estrés sostenido, pues tiene un impacto en el aprendizaje después. Ese gran enemigo llamado cortisol que tenemos todos. Exactamente, que en diferentes niveles. Entonces, un poquito entrenar qué estrategias, que seguro que desde la disciplina positiva hay un montón, qué estrategias nos ayudan a gestionar este cortisol o estas situaciones, entre comillas, negativas. Solo una cosita sobre lo negativo, las biografías de familias que funcionan son las que les pasan desgracias. Son los bestsellers de familias, y hay un montón de estudios sobre eso. Películas de éxito, ideas negativas. Familias, thrillers, familias que les pasan cosas negativas. Pero hay que entrenar, hay estrategias para entrenar al cerebro esta mirada. Claro, estamos muy acostumbrados a poner las normas en negativo, además, ¿no? Y nunca les decimos cómo sí tienen que hacer las cosas. Sí. Entonces siempre estamos en, no corras por el pasillo. Y no le dices, por el pasillo se tiene que ir andando, porque si sale alguien de una clase, te puedes hacer daño. Entonces, ellos no entienden eso, simplemente es alguien que me está diciendo que no corra, pero si correr es divertido, es divertidísimo, me encanta correr. Entonces, ¿por qué voy a correr? Entonces, mejor aún, ¿por qué no les preguntamos cómo habría que ir por el pasillo? ¿Qué pasaría si fuéramos corriendo? Ahí va después. ¿No? Claro. Y ahí está esa voz que decíamos de darles voz, de sentirse escuchados, de que puedan opinar. Porque si tú te fijas, cuando entras a los colegios, te encuentras las normas en una columna y en lo alto, que no llega nadie, que yo creo que no lo ha leído ni el profesor, y entonces están ahí en lo alto, a lo lejos, y no son normas que uno sienta que son suyas ni que las ha elaborado. Entonces, lo primero, cuando entro al aula, elaboro unas normas conjuntas, y además, como decíamos antes con las notas, le permito a los chicos, les pregunto, ¿qué necesitaríamos para que este fuera nuestra clase perfecta? ¿No? ¿Qué necesitamos para que este sea el máster perfecto, Elizabeth? Es lo primero que ella nos va a preguntar. ¿Qué necesitamos para que este sea el máster definitivo? Pues esto es lo mismo. Yo entro a mi aula y le digo a los chicos, ¿qué necesitamos? Y son los primeros que nos van a decir, profe, pues necesitamos levantar la mano porque si no hay mucho barullo y no nos escuchamos. Entonces ellos eligen, las consensúan, y además aplicamos una cosa que esto lo hacemos mucho en disciplina positiva, y es que se den las 3 R's, ¿no? Es respetuoso para el alumno, es respetuoso para la aceptación y es respetuoso para el adulto. Si se cumplan esas 3 R's, adelante con la norma. Entonces ellos aprenden a evaluar la norma. Entonces te dicen, profe, pero es que no es respetuoso. Por ejemplo, yo lo he hecho en clase con comer chicle. Entonces unos decían sí, no, y ellos mismos decidieron que no se podía comer chicle en clase, porque no era respetuoso, porque me molestaba, tal. Y lo deciden ellos. Cuando yo lo decido, hay más probabilidad de que yo siga la norma, porque siento que yo la he puesto, ¿no? Y además, cada vez que yo veo que se van cumpliendo las normas, yo en el aula, que además las tengo en un mural, les digo, chicos, ¿cómo vamos con las normas? Muy bien, profe, venga, hacerme dedos arriba, dedos abajo. Y si veo que no se cumplen, puedo decir, chicos, estoy notando que alguna norma no se cumple, ¿cuál creéis que es? ¿No? Hago muchas preguntas, que esto, como decía Yolanda, hace que se active esa función ejecutiva. Y luego quito el no, que esto tú decías, Diego, ¿se puede cambiar? Claro, esto nos lo dice la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Podemos perfectamente, cambiando la manera de hablar y de dirigirnos, cambiar el cerebro. El cerebro está aprendiendo continuamente. Y yo me enfoco en lo que sí que puedes hacer. Entonces, aquí tienes que andar despacio, como decía Diego, ¿no? En vez de no puedes correr. Claro, de que surja de ellos las cosas. Entonces, en vez de, esto era lo que iba a decir después, es lo de muy ligado a la neuroeducación, de la disciplina positiva, están las preguntas. Entonces, si tú en vez de decirles que no tienen que hacer algo, les haces una pregunta, sale de ellos mucho más importante, porque el cerebro está preparado para la negatividad, como decíamos antes, ¿no? Siempre ante una orden yo puedo decir que no.
y ya está. Pero si yo te pregunto qué necesitas, o te pregunto qué es necesario para dar clase, o te pregunto qué es lo que toca ahora, el cerebro no te va a contestar no. Va a ponerse a pensar. Y eso es lo que necesitamos de los niños, que piensen. Y buscar aquellas experiencias, conectar, conexiones neuronales, recuperarlas con un valor emocional, recuperarlas y entonces actuar o resolver o responder o lo que sea. Que no está la neuro y la disciplina no están nada conectados, ¿no? Hemos dicho. Nada. Al hilo de lo que decía Diana de las palabras, hay no recuerdo el nombre del autor, lo podemos buscar, que habla de, igual lo sabéis, me ayudáis, palabras mágicas, palabras trágicas. Entonces, yo en el aula lo digo muchas veces, digo, vamos a poner el foco en las palabras mágicas, y palabras mágicas es es abrir tu mundo interior al mundo del otro, y entonces escuchar y ver cómo el otro te está dibujando su mundo. Esas son las palabras mágicas, las de indagar, las de escuchar, las de ver al otro. Diego, que hablábamos ayer, ver, ¿no? Ver al otro, indagar, con saber, preguntar. Y las palabras trágicas son aquellas del imperativo, el no, las normas, la prohibición, que no construyen. Con las palabras trágicas no puedes ver el mundo interior de la otra persona y la otra persona no te lo va a dejar ver tampoco. Entonces es más fácil si apelamos a las palabras mágicas que nos llevan a indagar. No recuerdo el autor, lo puedo buscar, pero ahora mismo no recuerdo. Habla de comunicación interpersonal y habla de esta clasificación de Pues muchas de estas cosas son muchas herramientas que nos provee la disciplina positiva para ayudarles en clase, ¿no? Entonces, yo siempre digo también que la disciplina positiva son mogollón de herramientas, mogollón de ejercicios, un montón de cosas prácticas que puedes llevar al aula muy fácilmente y que nos proveen de todas estas partes de capacitar al niño de todo esto. Entonces, muy importante. Sí, porque fíjate, al hilo de lo que estabais diciendo antes, ahí vas a hablar, Elizabeth, perdóname. Elizabeth nos está a punto de cortar, porque claro, ya son las 8 y va a decir, chicos, oye, que se está acabando. No, para nada. Nos faltan horas. Que nos falta, exactamente, no, Diana, perdona. Nada, no, sí, era un apunte con lo que había dicho del no, que efectivamente en nuestro cerebro no hay una representación gráfica del no y el cerebro no lo entiende. Entonces, cuando le dices a un chico, no puedes saltar, él en su cabeza no te está entendiendo, lo que está diciendo es ¿cómo que no puedo? De hecho se pone a saltar, ¿no? Mira cómo sí que puede. Tú dices, pero no me está entendiendo. Claro, no te está entendiendo, que es la típica frase de no pienses en un elefante rosa. Entonces en nuestra mente, ¿no? Entonces claro, ese no, cuando empieza no funciona. Y luego lo que decíais es que el cerebro, el primer cerebro que se desarrolla es el reptiliano, que es el que nos prepara para la supervivencia. Entonces, gracias a que tenemos eso, sobrevivimos, ¿no? Entonces nos tiene que preparar para la lucha, el ataque o salir huyendo. Entonces, claro, necesitamos esa parte del cerebro más instintivo y por eso es tan importante que en el aula sepamos a qué cerebro le estamos hablando y desde qué cerebro nos están hablando nuestros alumnos. Yo lo que iba a decir es que a mí lo que me ha pasado cuando yo empecé a trabajar con la disciplina positiva, y yo empecé, Diana, todos que no escuchado la introducción, pero yo empecé hablando de mí como madre, ¿no? Empecé a trabajarla con mi hija Noa, el trabajo que cuesta quitar eso, ¿no? Limpiar toda esa comunicación que no nos sirve, que todo lo contrario, ¿no? Está ahí creando una huella que además no queremos, pero yo la digo y digo, ay, que no puedo. que he dicho no. Pero ya te lo planteas. Y la pobre se queda como diciendo, ¿qué le pasa a mi madre ahora? Claro, bueno, pero esto es como cuando yo a mis niños, yo empecé con la disciplina positiva hace 2 años y además a full en clase, y entonces yo llevaba un año y medio con mis niños en clase, y entonces mis niños de repente llegaron un día y me dicen, pero Diego, ¿por qué nos haces tantas preguntas? Como, pero dinos lo que tenemos que hacer y punto, no queremos decidir ya más cosas. Digo, no, es que es vuestra clase, no es mi clase, es que es nuestra clase, entonces tenemos que hacerla nuestra y tenéis que participar, entonces es súper importante. Una cosa que yo creo que puede ayudar con esto que decías tú, Elizabeth, de cuando empiezas a hacer ese cambio, que incluso nos puede pasar como docentes, es que es muy difícil dejar de hacer algo si no tengo la alternativa, ¿no? Entonces, cuando yo como docente no tengo la herramienta nueva, no voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, porque me falta seguridad, me falta confianza. Y es que tú me puedes decir, en el aula tienes que educar sin castigar, porque el castigo no funciona, y me vas a contestar, ya, ¿y qué hago entonces?
Claro, ¿no? Y eso es lo que yo te voy a dar, ¿no? Eso es lo que te da la disciplina positiva. Te dice que vas a quitar el castigo porque vas a poner una solución y te voy a decir cómo se hace, ¿no? Es lo bonito de la disciplina positiva. Tú te ríes, Diego, pero... Claro, es que yo me río porque, claro, cuando yo lo he hecho en mi cole, la primera reacción que dice la gente es, bueno, si a nosotros nos han castigado, o sea, nosotros nos han castigado toda la vida y hemos salido muy bien. Y digo, claro, muy bien. Hoy he tenido que hacer una foto al carrito de los iPads porque lo habéis dejado todo tirado por el suelo, pero no hay ningún problema. Nadie tiene ninguna tarita ni nadie tiene ninguna dificultad. Vamos a aprender de las cosas porque hay muchas más formas de hacerlas. Sí, necesitamos tener, y a los chavales les pasa lo mismo, cuando les decimos, no se pega, vale, yo voy a dejar de pegar, pero dime qué hago entonces, ¿no? No le pegues a tu compañero, o si te enfadas, no insultes, ¿vale? Pues ¿qué hago? ¿No? Y eso es lo que nos falta como adultos, porque en realidad la mayoría de lo que estamos aquí es que venimos de una educación donde nos han enseñado a obedecer, entonces no sabemos llegar a acuerdos, no sabemos negociar, no sabemos escuchar y, como ha dicho antes Diego, venga, convénceme, si me convences, soy todo tuyo, ¿no? Entonces, como no venimos de ahí, pues no sabemos y lo primero que nos sale es a dirección, castigado, pues te callas y punto. Pero mira, en el chat pone Marta, un consejito ante incumplimiento de normas graves en el cole con alumnado de sexto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es complicado, pero mira, yo siempre digo una cosa, yo ahora mismo soy tutor de tercero de primaria y tenemos 2 niños muy complicados, ¿vale? Complicados, que no estoy diciendo ni malos, ¿vale? Que eso es muy importante, son complicados de llevar, o sea, el día a día. ¿Por qué? Pues porque no siguen las normas de convivencia que hemos estipulado, ¿vale? Y ahí lo dejo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que buscamos cosas de hacer ya con él para que cambie su conducta. Y las cosas de ya para allá no funcionan, ya os lo digo, ¿vale? Porque lo que estás cambiando es la conducta, no es todo lo que hay por debajo. Entonces, estás diciendo, vale, esto que haces está mal, vale, pero no estás viendo todo lo que hay debajo, no estás ayudando al niño. Entonces, ante todo es tiempo y cariño, mucho tiempo y cariño, de verdad, que es lo que más funciona con ellos. Sobre todo eso, y luego, bueno, muchísimas cosas, ahora te dejo más cosas, Diana, pero sobre todo, cariño, tiempo, tener la visión que decían también Manuel y Lourdes el otro día de la visión positiva de ellos, esa visión de crecimiento que decíamos antes, yo les digo mucho a mis niños, te quiero por lo que eres y no por lo que haces, ¿no? Que ya lo hemos escuchado alguna vez por ahí, no sé de quién es, me encanta, pero eso se les queda muchísimo. Hagas lo que hagas, me vas a tener aquí y voy a estar contigo. Esto que has hecho no está bien, pero ahora te voy a ayudar y me vas a tener aquí como referencia y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Entonces es súper importante. Diana, no te corto, dime. No, va por esa línea, diferenciar la conducta con la persona. Entonces, y cuanto más mayores son los alumnos, más importante es esto, porque su autoestima es más frágil y sienten que les estamos atacando y eso genera luchas de poder, se ponen a la defensiva, como haríamos cualquier adulto. No es lo mismo que yo le diga a Diego, hablas fatal, que le diga que eso que ha dicho no me convence. Entonces, me lo va a decir de otra manera, ¿no? Se va a poner a la defensiva. Entonces, eso por un lado. Y luego, lo otro que iba a decir, que a mí también se me ha ido, como has dicho tú, Diego, ¿ves? Me solidarizo contigo. Cuando estabas hablando de educar... sí, ya me he acordado. Que en vez de preguntar el por qué, que siempre preguntamos en el aula, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué tratas mal a tus compañeros? ¿Por qué interrumpes la clase? Hacernos la pregunta de ¿para qué? Es muy diferente. Cuando yo hago un para qué, me estoy enfocando en el comportamiento, no en la persona, y estoy buscando la motivación que puede haber, ¿no? Lo que hay debajo de esa punta de iceberg. Entonces consigo llegar a la necesidad no cubierta. Y es un poco lo que, mira, Marta levanta la mano y Patricia, así que yo me voy a callar, que me hace mucha ilusión que habléis. Y Francisco no sé si iba a hablar antes, si se ha quedado con ganas, pero también me gustaría... No sé quién va antes. Patricia. No sé Y Patricia. No, solo añadiría a todo lo que habéis dicho la importancia del vínculo, ¿no? Con el alumno. Todo lo que habéis dicho, sobre todo que habéis mencionado los alumnos, ¿no? Los mayores, sobre todo el que no se sientan juzgados, ¿no? O prejuzgados muchas veces, porque a veces ese comportamiento que puede ser molesto o que no corresponda a lo que espera de ellos, hay algo más por detrás, ¿no? O sea, es casi un mecanismo de defensa o un pedido de ayuda, ¿no? Te están pidiendo
encarecidamente que te preocupes por ellos o que les escuches, porque realmente hay algo por detrás. Es la única manera que tienen ellos a veces de comunicarte algo, ¿no? Que todavía no sabes qué es. Entonces creo que ese vínculo y esa confianza para que se salten toda esa conducta y lleguen a ti con la confianza suficiente para decirles qué es lo que les pasa, creo que es fundamental, ¿no? Solo añadir eso a todo lo que habéis dicho. Claro que sí, además lo que decíamos antes, que hay muchas veces que no tienen otras formas de hacerlo porque no han aprendido otras formas, vienen de un aprendizaje ya anterior y todo lo que recuerdan es unos niños que han aprendido que pegando participan, que pegando te hacen caso, que le haces caso, que comportarse de una forma errónea les hace tener la atención de los demás, ¿no? Exacto, imagínate que haciendo eso, que el profesor, en ese caso, pues actúe de una manera totalmente diferente, ¿no? A lo mejor castigándole, echándole la bronca, imagínate la bola de nieve, ¿no? Que se va a formar en un niño que a lo mejor está haciendo eso porque no sabe hacerlo de otra manera. Claro. ¿No? Marta, dinos. Gracias. Es que no podía abrir el micrófono porque mis hijos, bueno, los oiréis. El momento del baño es como la fiesta del año. Hombre, claro. Hasta que se meten, o sea, desde que se meten. Antes de que se meten, no. Sí, eso no, no quieren, pero en cuanto se meten en el agua, algo tiene el agua que les encanta. Total. Pues nada, bueno, yo os hacía la pregunta porque, bueno, ahora recordando el caso más cercano que fue el lunes, pero sí, muchas veces te encuentras con eso que nos decís, que sí, yo hablo con ellos, sé que esas conductas pues tienen un trasfondo que viene pues por lo que decís, ¿no? Llamadas de atención, falta de afectos en casa, o falta de, pues eso, o rutinas, o alguien que esté pendiente de ellos, etcétera. Pero luego te encuentras con la otra parte que es cómo hacerle ver al resto de compañeros o incluso los profesores, el resto de compañeros de profesores, que tú, entenderme entre comillas, has sancionado a ese alumno, ¿vale? Y no le has premiado. Porque hay personas que, claro, si tú no le pones una expulsión o no le pones una medida correctora grave, es que encima le estás dando una palmadita en la espalda. Entonces, es muy difícil, en mi caso, ¿vale? Yo estoy dirigiendo el centro, entonces es muy difícil eso, el que los compañeros de clase vean que esa conducta ha sido sancionada, ¿vale? Y que el resto de profesores lo entiendan así, pero claro, el hacerles ver que realmente ese niño no necesita una expulsión, porque a lo mejor la expulsión es un premio, es qué guay, o sea, no vengo al cole que es precisamente lo que quiero, ¿no? Y él lo que necesita es, pues eso, que le escuchen o sentirse útil en el centro y claro, te dicen, no, es que encima le has premiado, es que le has puesto a colocar esto, pues yo qué sé, ayer le puse a colocar cosas que habían quedado del carnaval, que había cedido el AMPA y tal. No, es que encima se lo está pasando bien, porque encima te está colocando todos los arrecifes de coral. Digo, ya, pero es que no es cuestión de que se lo esté pasando bien, es cuestión de que está ahí un rato conmigo hablando y yo estoy intentando modificar esa conducta que ha hecho incorrecta, ¿no? Pero... Claro, y de hecho cuando participa y te ayuda es cuando se abre, cuando está diciendo la verdad, cuando te está cogiendo como referente, somos referentes. ¿Vale? No se trata de que lo pase mal, ¿no? Tampoco se trata de que lo pase mal. Claro. Claro, el castigo sea que lo pase mal, ¿no? O sea, aprendemos como pasándolo mal. Pues no sé. Esto es mucho en disciplina positiva se dice de dónde hemos sacado esa loca idea de que los niños tienen que sufrir para aprender, ¿no? O sea, que es pudiendo aprender riendo y disfrutando, ¿por qué tienen que llorar y sufrir? Y aprender desde el placer genera un aprendizaje más profundo, más transferible a otras situaciones similares. Aprender desde el placer genera conexiones más sólidas y más rápidas y más significativas. Entonces, si pudiéramos elegir la manera de yo no digo tanto enseñar de que ellos aprendían desde el placer, sería mucho más fácil todo lo demás. Claro, a mí me ha pasado con uno de los niños estos que os digo que es un poco complicado, lo que le ha pasado a Marta. O sea, es de otra tutoría. Yo no soy ni jefe de estudios ni dirijo el equipo del claustro, pero sí soy de los que mueven, ¿vale? De los conflictivos que hacen cosas nuevas, ¿vale? Entonces, muchas veces... Eso también genera problemas, Diego, ¿eh? Hombre, ya te digo yo. Pero vamos hacia el camino que es necesario. También no merecemos un castigo porque estresamos. Pero ¿sabes cómo se enseña, Marta? Con el ejemplo. Sí. Yo creo en el contagio. Entonces...
Poquito a poco iremos contagiando Mira, esa necesidad de cambio. Creo que muchas veces es incluso muy bueno que los profes deleguen en ti ciertas cosas. Como eres jefa de estudios, nos has dicho, ¿no? Directora. Pues mira, hay muchas veces, no siempre es así, ni se tienen las capacidades para hacerlo, pero hay muchas veces que si tú le dices al profe, cuando se porte mal, cuando tenga un comportamiento que no es adecuado o que está haciendo daño a los demás o lo que sea, mándamelo a mí. ¿Vale? Te tiene de referente, te va a contar las cosas, va a tener un aprendizaje mejor que estar en clase castigado o con una consecuencia negativa, o te tiene a ti como referente. Entonces es mejor decirle al profe, mándamelo a mí que ya me ocupo yo. que yo he estado en el encuentro. Claro, y ya... que yo he aprendido a hacer estas cosas, ya verás. Sí. El máster en psicología. Bueno, pues ¿alguien más quiere participar antes de finalizar? Yo nada más que quiero deciros, daros las gracias, porque estoy encantado con vuestras conversaciones, muy, muy ricas y muy interesantes. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Gracias. Que nos harían falta cafés y cafés y cafés para juntarnos todos a hablar de todo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Porque creo que al final una herramienta que tiene la disciplina positiva, que lo habéis dicho antes, es profes ayudando a profes. Eso es súper importante. Y que Javier no haya aportado antes, que Patricia haya aportado, que Marta haya aportado, que nos ayuda a todos. Claro. Te tengo que contar un secreto, Elizabeth, y es que la charla del otro día, lo siento mucho, pero yo no podía reprimir las ganas de compartirlo por WhatsApp con todos mis contactos docentes. O sea, que está dando vueltas y por el mundo. Por el mundo, sí. Desde toda mi promoción de la carrera que le compartí en el grupo a todos los compañeros del claustro, porque me encantó, de verdad. Y la de hoy igual, o sea, de hecho, algunos se han unido, que lo van a ver en diferido, pero gracias, de verdad. De nada, y ese es el propósito, y es el propósito con el que empezamos a diseñar este estudio de posgrado, muy diferente a todos los demás, porque estos son pequeñas píldoras. Nosotros lo que intentamos es gestar este cambio desde un conocimiento más profundo durante esos 10 meses. Decíamos antes, es que no podemos ir, no me acuerdo quién era en el chat, como borreguitos, ¿no? Todos al mismo sitio. Precisamente en este máster, cuando empezamos a diseñarlo, y el inicio fue con Yolanda, ¿no? Que fue la que creó ese programa inicial del máster, dijimos, hay que hacerlo al revés. Vamos a empezar haciendo las cosas al contrario, a ver qué pasa, ¿no? Y empezamos, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo hace los TFMs al final? Pues nosotros lo vamos a hacer el primer día. ¿Por qué? Porque tenemos que cuando tú empiezas a hacer un estudio, a conocer, a integrar una nueva, en este caso la disciplina positiva, la neuroeducación, todas estas ideas, ¿no?, que tú puedes llevar al aula, tú tienes que empezar a crearlas en ese trabajo inicial. Tú no puedes estar cargándote de contenido durante un año y ahora al final te dicen, venga, ahora durante 3 meses hazme un trabajo de investigación que a ti te guste. Pero si yo estoy agotado, llevo un año estudiando. No era la idea era esta, Marta. La idea era, vale, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué necesidades tienes? ¿Qué inquietudes? ¿Dónde está tu problema? ¿Tú eres la directora? Pues vamos a partir de ahí, porque yo siempre digo que no se puede correr una maratón con zapatos de tacón de aguja, por lo menos yo no podría. Entonces, vamos a intentar no poner los mismos zapatos a todos los docentes que vienen a estos estudios o que quieren hacer el cambio. Hay que trabajar individual con cada persona, desde su trayectoria personal, desde su trayectoria profesional. ¿Qué es lo que necesitamos? La disciplina positiva, ¿cómo la llevas tú a tu ámbito de trabajo? En este caso, la dirección de un centro, que es muy potente, Marta. ¿Cómo llevas la disciplina hacia ahí? Y de ahí, ¿cómo como si fuera un virus, ¿no? ¿Cómo se contagia a todo el mundo de ese virus dentro de ese centro? Y eso es empezar las cosas de forma diferente, porque como decía Einstein, si siempre haces lo mismo, no vas a conseguir diferentes resultados.
tienes que iniciar el cambio. Y como han dicho hoy Yolanda, Diego y Diana, las cosas no se hacen de un día para otro, las cosas se van integrando. Yo lo he vivido con el no de mi hija. Un día me equivoco, yo le decía a Diana, ¿qué hago? Y Diana, tú sigue. Y yo otro día lo hago bien, otro día lo hago regu, y ahí voy. Pero cada día lo intento, que eso es lo importante, que Diana siempre me lo decía, inténtalo. No te castigues, ¿no? Por no hacerlo como hay que hacerlo, sino hay que intentarlo. Pero si no nos venimos a estos encuentros, si no hacemos unos estudios apropiados para ello, si no lo intentamos por lo menos, va a ser difícil. Y siempre hay personas que lo han hecho antes que nosotros o que han estado a pie de aula practicándolo antes. Y esas son las herramientas que Yolanda, o que Diego, que Patricia, Diana nos van a dar. Porque yo también las he necesitado y me las han dado, ¿no? Y han dicho, Eli, haz esto en la clase, a ver si te funciona. Ah, pues mira, me ha salido súper bien. Mira, los conflictos con los niños pequeñitos, mi hija tiene 5 años y con eso termino. Mi hija está en un Montessori y ellos tienen una mesa que se llama la mesa de la paz. Entonces, cuando los niños en el aula, pues son pequeñitos, tienen un conflicto porque cogen el color rojo, el verde y el azul y quieren los mismos, bueno, pues ahí se genera, ¿no? Un gran conflicto, ¿no? en el aula. Los llevan a la mesa de la paz y allí hablan. Y como decía Diana, les preguntan, ¿qué sientes? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Y tienen 4, 3, 5 años, ¿no? Vale, el otro día mi hija en el parque, un niño le pegó. Y mi hija le dijo, ¿por qué me pegas? Y el niño dijo, porque sí, porque te pego. Dice, pero es que las cosas no se solucionan pegando, se solucionan con palabras. Y le desmontas. Bueno, el niño se quedó como, ¿para qué hago? ¿Cómo ha dicho esta niña? A lo que voy es que son 5 años y ya lo están integrando. Eso cuando ellos van creciendo. Y eso cada vez es un desarrollo a otros niveles, no solamente a nivel de la mesa de la paz. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que intentar gestarlo desde que son muy pequeñitos. Y no pasa nada, aunque estén ahora en la adolescencia y Diana también es experta en adolescentes, se puede hacer, se puede limpiar esa creencia o esa trayectoria que han venido teniendo y generar y reconstruir. Todo es posible, pero hay que intentarlo, ¿vale? No sé si alguien... Está Iciar con la mano levantada. Ay, perdón, Iciar. Hola, buenas noches, tardes a todos. Estoy encantada de escucharos y de ver a muchas compañeras mías de disciplina positiva, como le comenta Elizabeth, grandes maestras. Bueno, tengo un subidón impresionante. Esto me hace creer en que la escuela nueva y un modelo más allá del academicista está en camino, escuchándoos a vosotros y con las cosas que organizáis. Y me gustaría responderle a Diego con una pregunta que ha empezado. Es cuando ha dicho que es cierto que en disciplina positiva solemos preguntar a las madres o a los profesores ¿cómo ves a tus hijos o a tus alumnos, alumnas dentro de 25 o 30 años, ¿no? Y yo me hago esa pregunta como madre y me gusta pensar que les veo criticándome. Les veo a mis hijos criticándome, sentaditos a mi lado y diciéndome, mamá, esto y esto no me ha gustado y voy a mejorar como madre o como padre el día de mañana. Y que a mí no me siente mal, ¿no? Que claro. que mejoren el modelo, que sean personas críticas, que vayan más allá, ¿no? De lo que han recibido. Yo siempre digo lo mismo, ojalá mis hijos tengan la confianza y me vean como una adulta fiable para decirme esto, me gustó esto y esto, quizá mamá pues lo hubiera mejorado, a mí no me vino bien, me sentí querido, pero no me vino bien, no lo hiciste bien. No, estupendo. Me sentí querido y no me sentí bien. Y no me sentí bien, eso es. Firmeza y amabilidad, ¿no? Eso es. Iciar, pero ¿cuál es la pregunta? A ver, cuéntame. No, te estaba respondiendo a la pregunta. Ah, vale. Te estaba respondiendo claro, pero dicho... estoy totalmente en consonancia, me encanta. Me encanta todo lo que estás diciendo. Estaba respondiendo a, como has lanzado la pregunta, yo te iba a responder por el chat, no me ha dado tiempo, te digo, sí, pero esto es de los míos, que se motoriza y no me ha dado tiempo a escribir.
Y que muchas gracias, la verdad, porque otra de las cosas que tenía aquí apuntadas era, bueno, cuándo vamos a ir más allá, ¿no? de este modelo un poco academicista, pero da igual, al terminar la charla ya me habéis respondido. Así que muchísimas gracias. Yo siempre digo también que hasta las grandes metodologías se escogen porque son lo que más necesitan tus alumnos, ¿no? Entonces, tú cambias la metodología en función de lo que ellos necesitan, pero que una charla magistral puede ser la mejor charla magistral y como mejor aprenden tus alumnos. No te hace falta hacer trabajo cooperativo todos los días, no te hace falta hacer proyectos todos los días, no te hace falta... Lo mejor es saber que todo le vale a tus alumnos y qué es lo que necesitan en cada uno de los momentos. Y es súper importante que entendamos que todo el aprendizaje es súper necesario en diferentes contextos, en diferentes momentos, de diferentes formas, y eso es lo que me va a dar todo el enriquecimiento de todo. Totalmente, Diego, de acuerdo con eso, totalmente. Pues si nadie más quiere participar, vamos a terminar. Son las 8:26. Yo no sé, vamos, esto. Vamos a intentar terminar. No porque queramos, sino por necesidad, vamos. Voy a recordar, un momentito. Juana. Vale. Elizabeth. Dime. Podría acabar dando también yo las gracias. Juani, claro. Me ha encantado y la verdad es que sois geniales. Lo único que a mí me encantaría, pues, que dierais más ideas. Me encantaría tener un agujerito en vuestras clases y veros trabajando y ver cómo pudiera cambiar muchas cosas de mi clase, ¿no? Pero, y de mi forma de dar clase, que ganas no me faltan, ¿no? Pero sí que veo pues que como que la teoría que sí que la sé, que me falta la práctica. Entonces la práctica sería pues eso, que dierais más ideas o que, no sé, yo digo, ojalá pudiera hablar con ellos o tener su correo, tal, y poder compartir esas ideas que un poquito habéis dicho algunas y que me han encantado, pero me gustaría eso más. O sea, me he quedado con ganas. No, es que lo que ha dicho Eli antes, que es así, es que esto es como una pildorita chiquitita y lo que hay que hacer es profundizar en todo eso, porque además lo que decíamos antes de la disciplina positiva es que son un montón de herramientas y es lo que nos va a valer, que eso es lo que vamos a profundizar todo, sobre todo en el máster, de qué herramientas tengo, en qué momentos puedo hacerlo, con qué alumnado, para mayores, para pequeños. Entonces todo eso lo vamos a profundizar mucho más. Ahora encima nos hemos pasado 25 minutos, tú imagínate. Pero bueno, muchas gracias, No, de verdad que sois geniales. Gracias, Juan, y de todas formas siempre tienes nuestro Telegram, ¿vale? En el correo tienes el enlace de Telegram, que también puedes hacer por ahí preguntas y ayudas también a otros docentes que puedan tener las mismas inquietudes que tú, y si quieres nos escribes un correo electrónico, eres libre para hacerlo y te vamos a responder siempre, ¿vale? Y bueno, pues os dejo ahora una pequeña reflexión para terminar. Y gestionar nuestras aulas es educar desde el respeto, la amabilidad, la firmeza. No vamos a dejar ya de gritos y de amenazas y de castigos, porque no son más que nuestras propias inseguridades como adultos y nuestra falta de estrategia, ¿no?, como docentes. Vamos a ver. Si en vez de acudir al grito o al castigo, nos damos ese contexto para tomar conciencia y verlo como una oportunidad para tomar esa conciencia, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué herramienta de modulación emocional necesito ante esa situación? A la hora de abordar el error, como decía Diego, es importante saber que la conducta no somos nosotros, que lo decía Diana, que sentir es imprescindible y que eso nos sirve para aprender también como docente. Que nuestro papel como profesores, y con esto ya termino, es acompañar a nuestros alumnos en un marco donde la firmeza, el cariño y el respeto mutuo entre el profesor y el alumno, educador o educando, guarden el máximo equilibrio. Pero esto no se lleva a la práctica de la noche a la mañana, como ya hemos dicho antes, sino que esto hay que
tener habilidades y destrezas que nos ayuden a entender esa necesidad del alumnado, de manera que les hagamos sentirse escuchados, donde se validen sus situaciones, donde se enfatice su empatía, las habilidades socioemocionales que decía Patricia. Si esto lo sembramos con afecto y confianza en nuestras aulas, estaremos plantando semillas importantes para darle a nuestros alumnos una vida mucho más satisfactoria. Y la disciplina positiva, como han dicho Yolanda, Diego y Diana, implica un cambio de foco, un cambio de perspectiva y un cambio en nosotros mismos. Creo que no nos podemos olvidar de que desde el máster, por ejemplo, desde INTRA, es muy importante empezar por nosotros. Y expertos como Yolanda, Diego, Francisco, Diana, te van a ayudar a adquirir los conocimientos necesarios desde ti como persona y después en tu espacio de trabajo. Esas herramientas efectivas que se basan en los principios de la disciplina positiva, pero personalizados, porque no, como decía Diego, mi alumno no es el tuyo y quizás yo necesito unas herramientas determinadas, ¿no? Es eso a lo que llamamos educación consciente, donde vemos cada día una oportunidad, 2, 3 o las que surjan en el aula de crecimiento para vosotros y también para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Así que os animo de verdad, de corazón, a llevar todo esto a la práctica, a conocer más sobre nosotros, sobre nuestros estudios, nuestro máster y, por supuesto, os invito al próximo evento que se celebrará el jueves, cuidado, jueves 24 a las 7 de la tarde, no el miércoles, jueves. Y allí hablaremos del estrés, de la memoria. Hablaremos de aspectos también de técnicas de aprendizaje y bueno, ya os mandaremos una ayuda en concreto en una inquietud específica, escribirnos. Como decía la semana pasada, estáis en casa, no os reprimáis, estamos para ayudaros y lo hacemos de corazón, porque también queremos ser referentes en lo que hacemos, como decía Diego. Y ahí estamos, ¿no? Así que, por favor, no os lo perdáis el próximo jueves 24 y disfrutad mucho estos días de vuestros alumnos y todo el amor posible para ellos con todo el respeto posible. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves.